Hola, mi nombre es Carlos Enrique Trejo Ramírez. Soy estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Unidad Profesional, Ciudad Hidalgo. Les hablaré sobre la familia jurídica mixta o híbrida. ¿Qué es un sistema mixto? Se entiende por mixto o híbrido el sistema jurídico positivo, en el cual coexisten en mayor o menor medida, como derecho vigente, instituciones o prácticas que provienen de dos o más familias jurídicas principales. Israel. El pueblo de los judíos se dividió en dos reinos, Judá e Israel. Este es una mezcla del sistema religioso hebreo y musulmán. Fueron conquistados en el año 70 por los romanos, los cuales los exiliaron de su tierra. La judíos por todo el mundo los convirtió en una minoría cultural. Esto provocó el rechazo por parte de las sociedades. Durante la segunda mitad del siglo XIX, algunos pensadores propusieron remediar esta situación. Esto llevó a la creación del movimiento sionista y el posterior levantamiento del Estado de Israel en 1948. El sistema jurídico original fue teocrático, donde Jehová era su Dios y su Rey. No había distinción entre derecho y religión. Su realidad se manifestaba a través de los sacerdotes y profetas. El Estado de Israel tiene cuatro principales raíces, las cuales son derecho judío o también conocido como mosaico. Este es observado por las comunidades de inmigrantes judíos al expresar social y jurídicamente su religión. Anglosajón, heredado por sus aspectos formales y técnicas como consecuencia del mandato británico. Derecho otomano, aplicable a la mayoría de la población de esa época y que abarcaba diversas tradiciones del derecho islámico basado en el Corán y en las costumbres árabes. El derecho francés es una versión que adoptó el contenido del derecho civil napoleónico a las necesidades del sistema jurídico turco. Israel es una república democrática con un sistema parlamentario de gobierno. No cuenta con una constitución escrita, sino que se constituye de modo de constitución operativa, la cual está basada en hechos. Tribunales seculares, donde se encuentran los magistrados. Tribunales militares, se integran por las diversas cortes marciales y por la Corte Militar de Apelación. Y los tribunales religiosos están divididos en cuatro: tribunales rabínicos, musulmanes, cristianos y drus. El procedimiento penal está basado en un sistema acusatorio y adversarial sin el empleo de jurado. Se desenvuelve a partir de la presunción de que el acusado es inocente hasta que se pruebe lo contrario y que la carga de la prueba debe correr a cargo de la Fiscalía Pública. Sus fuentes de derecho son tres: la legislación, los precedentes y la jurisprudencia. Su finalidad es resolver un hecho de derecho por la legislación, por los precedentes, acudiendo a los principios de paz, justicia, equidad, etc., de los que se habla en la herencia de Israel. India.
Nombre oficial: República de la India. Los arios fueron invadiendo la región Pugnaban en el año 2500 a.C. y comenzó una mezcla entre arios y aborígenes, de modo que surgieron los Vedas. Periodo brahmánico, donde surgió el Código de Manu, un escrito que contenía los primeros conceptos legales de esta civilización. También establecía las castas de este pueblo. Los escritos sagrados son la fuente principal del derecho hindú. Los principales son los Vedas, los cuales son escritos más antiguos de la humanidad. Los Vedas son 4 libros que están en el Corán y que contienen datos mitológicos y normas morales. En este sistema se mezclan 3 sistemas jurídicos: Abraham, islámico y el Common Law. Fuentes del derecho brahmánico. Corresponden al derecho islámico: la tradición, la revelación y la interpretación de los juristas. Según la Constitución de 1950, la India constituye una república federal con un poder central. Cada estado está dirigido por un gobernador, elegido para un periodo de 5 años por el presidente de la nación. En su forma actual, el derecho indio es semejante a un derecho anglosajón. Sudáfrica. Este tiene influencia del derecho civil heredado de los Países Bajos y del derecho consuetudinario heredado de Inglaterra. En 1911, el presidente de Sudáfrica y el líder anti-apartheid Nelson Mandela firmaron un acuerdo para poner fin a la violencia. En 1944, Nelson Mandela obtuvo una votación superior al 60%, que lo convirtió en el primer presidente negro del país. Sudáfrica es una república con un sistema democrático de gobierno comprometido a lograr la igualdad entre hombres y mujeres y agentes de todas las razas. La Constitución es la ley suprema del país y es aplicable a todos los órganos del Estado. Existe una separación entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial, que mantienen un equilibrio entre ellos. La profesión legal está dividida en 2 ramas: abogados y apoderados judiciales. Sus fuentes del derecho son la legislación, que está basada en los principios de la legislación romano-holandesa; la jurisprudencia, las decisiones de la corte y la costumbre. Japón. De acuerdo a algunas investigaciones, los primeros asentamientos en Japón datan del año 3000 a.C. En el periodo Yamato, el primer emperador japonés era Jimmu-tenno. Es aquí donde aplican los códigos Riteizouri y Taio, el primero referente a las leyes penales y el segundo a las instituciones administrativas.
Otro periodo japonés es el de Nara. En esta época surge una guerra civil. Después surge el periodo feudal, cuando termina la guerra civil. Yoritomo es quien la finaliza, pero comienza un periodo de dictadura y represión. Posteriormente comienza el último periodo, shogunado, con Tokugawa Ieyasu estableciendo el centro de su dominio en la ciudad-estado. Actualmente es Tokio. La restauración imperial se da, y el emperador Meiji, en el año 1868, marca una orientación del país. Tiene una duración de 45 años, abriendo sus fronteras, redacta la primera constitución de 1889. En el periodo posguerra, se promulga la Constitución Showa en 1946. El gobierno de Japón es descentralizado. Es una monarquía constitucional donde las personas mayores de 20 años pueden votar. El emperador es el símbolo del Estado japonés y la unidad del pueblo. Su gobierno se divide en tres: poder ejecutivo. Este poder está depositado en un gabinete, integrado por el primer ministro, que cuenta con las facultades de nombrar a sus secretarios de Estado. Poder legislativo. Está representado por la Dieta, así se le llama a las cámaras alta y baja, que es el órgano más alto de poder del Estado. Poder judicial. La posición independiente de poder judicial está protegida por la misma Constitución japonesa. Las fuentes del derecho son la legislación, que comprende la Constitución, las leyes ordinarias, las leyes orgánicas, las leyes reglamentarias. La jurisprudencia como fuente del derecho, porque deriva de la interpretación judicial y de los precedentes. Sobre la costumbre como fuente de derecho, llama la atención, porque aquí se puede elegir si se aplica esta cuando las partes así lo deciden. La doctrina es utilizada preferentemente en casos referentes al derecho extranjero. Para finalizar, hablaremos de Rusia. El sistema jurídico ruso tiene sus orígenes en las fuentes más antiguas del derecho ruso, es decir, en las tradiciones y rituales que seguían las tribus esclavas a principios del siglo VI. Este recibió una gran influencia del cristianismo, que fue adoptado por la cultura rus en el año de 1988 después de Cristo. Las disposiciones jurídicas adoptadas por los órganos gubernamentales se volvieron una prioridad del sistema jurídico ruso a partir del siglo IX. A partir de finales de los años 80, el sistema jurídico ruso, afectado por las reformas iniciadas durante la Unión Soviética, enfrentó una transformación crítica y tuvo que desviarse de dogmas ideológicos hacia los principios humanistas. En el año de 1988 es promulgado el concepto de Estado legal socialista. Actualmente, Rusia está constituido por una forma de gobierno semipresidencialista conformada
por 89 sujetos, 21 repúblicas federales, 26 territorios, 49 regiones, dos ciudades de importancia federal, como son Moscú y San Petersburgo, una región autónoma judía y 10 distritos autónomos, conformado por un sistema federal modelado conforme al principio igualitario. Un régimen semiparlamentario es un sistema de gobierno en el que existe un presidente, junto con un primer ministro y un gabinete, y los dos últimos son responsables ante la legislatura de un estado. Fuentes del derecho ruso. La Constitución. La Constitución de la Federación Rusa tiene un vigor jurídico superior, acción directa y se aplica en todo el territorio de la Federación. Las leyes. La elaboración de las mismas pertenece al Poder Legislativo. Decretos del Ejecutivo. Es la facultad de emitir ordenanzas o también llamados decretos que tiene el presidente. Tratados internacionales. Constituyen una fuente de derecho a la hora de ser ratificados por la Federación Rusa. La costumbre. Tuvo una importante trascendencia durante la época soviética. Sin embargo, en la actualidad, la costumbre es solo reconocida como fuente de derecho en el uso comercial. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.